En un pequeño pueblo rural de México, enclavado entre ríos caudalosos que serpenteaban como venas vivas a través de la tierra fértil, vivía una perra callejera llamada Luna. El pueblo se llamaba San Rafael, un rincón olvidado donde las casas de adobe se apiñaban bajo el sol implacable del trópico, y donde los campos de maíz y frijoles se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Luna era una mestiza de pelaje marrón desvaído, con mechones irregulares que hablaban de una vida marcada por el hambre y el abandono. Sus ojos, de un ámbar profundo, reflejaban no solo el cansancio de sus días errantes, sino también una tristeza acumulada por años de rechazos humanos. Había nacido en las calles polvorientas, hija de otra perra vagabunda que había desaparecido en una noche de tormenta, probablemente arrollada por un camión en la carretera principal. Desde cachorra, Luna había aprendido a sobrevivir en un mundo hostil. Los humanos la veían como una plaga, una sombra molesta que rebuscaba en los basureros al atardecer. Había sido expulsada de varias casas. En una familia la había acogido por piedad durante una semana, solo para echarla a patadas cuando mordió un zapato viejo en su desesperación por el hambre. En otra, un anciano la alimentaba con sobras, pero su esposa, temiendo pulgas, la ahuyentó con una escoba. Fuera, chucha sucia, gritaban los niños del pueblo, lanzándole piedras que silbaban en el aire como proyectiles crueles. Luna corría entonces, con el rabo entre las patas, esquivando los golpes que le dejaban moretones bajo el pelaje. Los conductores de las camionetas polvorientas aceleraban sin piedad cuando la veían cruzar la calle, y más de una vez había sentido el roce caliente de un neumático contra su flanco. La vida en las calles era un constante baile con la muerte, el hambre que roía sus entrañas como un fuego lento, las peleas con otros perros por un hueso podrido, y la soledad que se adhería a ella como una segunda piel. Pero todo cambió un día tormentoso, cuando el cielo se abrió en un diluvio furioso que transformó las calles en ríos de lodo. Luna, pesada por el embarazo que nadie había notado, buscó refugio bajo un puente viejo y oxidado que cruzaba el río principal. Las gotas caían como agujas, empapándola hasta los huesos, mientras el trueno retumbaba como un rugido divino. En medio de esa furia elemental, dio a luz a un único cachorro. Era diminuto, un bulto húmedo y tembloroso con pelaje suave como el algodón, y ojos que, al abrirse por primera vez, brillaban con un fulgor inocente que recordaba a las estrellas en una noche clara. Luna lo llamó Estrella en su mente animal, un nombre que surgía de un instinto profundo, como si supiera que ese brillo sería su guía en la oscuridad. Juró protegerlo con cada fibra de su ser, lamió su frágil cuerpo una y otra vez, limpiándolo del barro y el frío, envolviéndolo con su calor maternal. El cachorro gimoteaba débilmente, buscando el pezón de su madre, y Luna, exhausta pero triunfante, sintió por primera vez un propósito que trascendía su propia supervivencia. Los primeros días fueron un calvario de penurias. El hambre azotaba con más fuerza ahora que tenía que alimentar a dos. Luna salía al amanecer, dejando a Estrella oculto en un nido improvisado de hojas secas bajo el puente, y robaba migajas de las fincas cercanas. Se colaba entre las cercas de alambre, olfateando el aire en busca de restos de tortillas o huesos de pollo que los trabajadores dejaban caer. Siempre vigilante, sus orejas se erguían ante cualquier ruido humano, el paso de un tractor, las voces de los peones riendo, o el ladrido distante de un perro guardián. Una vez, un granjero la vio y disparó al aire con una escopeta, el estruendo resonando en sus oídos como un trueno personal. Luna huyó con el corazón latiendo desbocado, pero regresó con un trozo de pan mohoso que compartió con su hijo. Estrella crecía rápido, sus patitas tambaleantes explorando el mundo con curiosidad infantil, pero Luna lo mantenía cerca, enseñándole con ayes suaves a evitar los peligros que acechaban en cada esquina. En ese mismo pueblo, un facendeiro local llamado Don Miguel observaba la vida desde su finca modesta. Era un hombre viudo de 60 años, con manos callosas y agrietadas por décadas de trabajo en el campo, donde araba la tierra bajo el sol abrasador y cosechaba maíz con una hoz que parecía una extensión de su brazo. Su rostro, surcado por arrugas profundas como surcos en la tierra seca, contaba historias de pérdidas acumuladas. Había perdido a su esposa, doña Rosa, en un accidente trágico años atrás. Ella había caído al río durante una crecida repentina, arrastrada por la corriente mientras lavaba ropa. Sus hijos, 2 varones, habían emigrado a la ciudad en busca de mejores oportunidades, dejando a don Miguel solo en una casa que resonaba con ecos de risas pasadas. Amaba a los animales, en su juventud había tenido un perro fiel llamado Pancho, que lo acompañaba en las labores diarias,
pero Pancho había muerto atropellado por un camión en la misma carretera que cruzaba el pueblo. Desde entonces, don Miguel sentía lástima por las criaturas abandonadas, pero no intervenía. La vida es dura para todos, murmuraba para sí mismo mientras fumaba un cigarro al atardecer, recordando cómo el destino le había robado tanto. Había visto a Luna de lejos, merodeando por los bordes de su propiedad, con su cachorro pegado a los talones. Sentía un tirón en el pecho, una compasión que lo hacía dudar, pero se convencía de que interferir solo traería más dolor. Luna y Estrella se acurrucaban cada noche bajo el puente viejo, donde el río murmuraba amenazas ocultas como un secreto siniestro. El agua corría turbia, cargada de sedimentos de las lluvias recientes, y en sus profundidades acechaban los jacarés, esos reptiles ancestrales con escamas verdes como armaduras y ojos amarillos que brillaban en la oscuridad como faros malévolos. La sequía prolongada había hecho que estos depredadores se volvieran más agresivos, saliendo de sus hábitats habituales en busca de presas fáciles. Luna, con su instinto agudo, enseñaba a Estrella a evitar la orilla, un ladrido bajo cuando el cachorro se acercaba demasiado, un mordisco suave en la cola para guiarlo de vuelta. Pero Estrella, curioso e inocente como todos los cachorros, jugaba cerca del agua, persiguiendo mariposas que danzaban en el aire cálido, o mordisqueando hojas flotantes que el río arrastraba. Una tarde calurosa, mientras el sol se inclinaba hacia el horizonte tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Luna cazaba un ratón que se escabullía entre las rocas. Su concentración era total, el cuerpo tenso como un resorte, ignorando por un momento a su hijo que exploraba unos metros más allá. Fue entonces cuando un niño del pueblo, un chiquillo de unos 10 años con ropa raída y ojos vidriosos por la influencia de su padre borracho, vio a los perros y decidió divertirse a su costa. El niño, llamado Pedro, era conocido en San Rafael por sus travesuras crueles, tiraba de las colas de los gatos, ahuyentaba a las gallinas con piedras, y ahora, con una sonrisa maliciosa, recogió una roca del suelo. La lanzó con fuerza hacia Estrella, quien jugaba ajeno al peligro. La piedra impactó en el flanco del cachorro con un golpe sordo, arrancándole un chillido agudo de dolor que cortó el aire como un cuchillo. Estrella, aterrorizado, corrió instintivamente hacia el río para esconderse entre las cañas, cojeando mientras la sangre manchaba su pelaje tierno. Luna, alertada por el grito de su hijo, abandonó la casa y ladró furiosa, lanzándose hacia el niño con los dientes expuestos en un gruñido primal. Pedro rió con esa risa infantil y sádica, retrocediendo unos pasos antes de huir corriendo hacia el pueblo, dejando atrás el eco de su maldad. Luna llegó junto a Estrella, lamiendo la herida con ternura desesperada, limpiando la sangre y calmando los temblores del cachorro con su presencia materna. Pero ese acto cruel, ese capricho humano sin sentido, desencadenaría una tragedia mayor. El destino acechaba en las profundidades del río, donde el jacaré, atraído por el ruido y el olor a sangre, comenzaba a moverse sigilosamente bajo la superficie turbia. El agua se agitaba levemente, un remolino sutil que Luna no notó en su afán por proteger a su hijo. El sol se ponía, alargando las sombras, y el aire se cargaba de una tensión invisible, como si el mundo contuviera el aliento ante lo que estaba por venir. Don Miguel, regresando de sus campos con la hoz al hombro, oyó los ladridos distantes y sintió un escalofrío. No sabía aún que esa tarde cambiaría todo, que su vida solitaria estaba a punto de entrelazarse con la de esos seres abandonados. Luna acurrucó a Estrella contra su cuerpo, ignorando el dolor que latía en su propio pecho por el miedo, mientras el río susurraba promesas de peligro. La perra, exhausta pero vigilante, miró hacia las aguas oscuras, sintiendo un instinto primal que le advertía de la amenaza inminente. El pueblo seguía su ritmo lento, ajeno al drama que se gestaba en sus márgenes, pero para Luna, cada segundo era una batalla por la supervivencia. Estrella gimoteaba suavemente, y su madre lo arrullaba con lamidas suaves, prometiendo en silencio que nada les separaría. Sin embargo, el jacaré ya había olfateado la vulnerabilidad, y su cola escamosa se movía como un presagio de tormenta. Don Miguel, el facendeiro, regresaba de sus campos de maíz esa misma tarde, con el sol cayendo como una bola de fuego sobre el horizonte de San Rafael. Sus pasos eran lentos y pesados, marcados por el cansancio de un día entero bajo el calor abrasador del trópico mexicano. Llevaba la hoz colgada al hombro, una herramienta que había heredado de su padre y que ahora parecía una extensión de su propio cuerpo envejecido. A sus 60 años, Don Miguel era un hombre de estatura media, con una espalda encorvada por décadas de arar la tierra fértil,
plantar semillas de maíz que crecían altas como guardianes silenciosos, y cosechar bajo lluvias torrenciales o sequías implacables. Su piel, curtida como cuero viejo, estaba surcada por venas prominentes y cicatrices de cortes antiguos, recuerdos de espinas de maguey o alambres oxidados. Vestía una camisa a cuadros descolorida por el sol, pantalones de mezclilla remendados en las rodillas, y un sombrero de paja que proyectaba una sombra irregular sobre su rostro barbudo. Su vida era un ciclo solitario que se repetía como las estaciones: levantarse al amanecer, cuando el gallo del vecino anunciaba el nuevo día con un canto estridente, preparar un café negro y amargo en una olla ennegrecida por el fuego, y salir a los campos donde el aroma a tierra húmeda se mezclaba con el dulzor de las mazorcas maduras. Araba con un tractor viejo que tosía humo negro, o a mano cuando la máquina fallaba, sintiendo el sudor resbalar por su espalda como ríos miniatura. Al mediodía, comía solo bajo un árbol de mango, mordisqueando tortillas frías rellenas de frijoles refritos, recordando tiempos mejores. Luego, volvía a una casa vacía, una estructura de adobe con techo de tejas rojizas que crujían con el viento, llena de recuerdos que flotaban como fantasmas. Las fotos amarillentas de su esposa Doña Rosa, con su sonrisa eterna capturada en un retrato desvaído, colgaban en la pared del salón. Sus hijos, ahora en la Ciudad de México, enviaban dinero ocasionalmente, pero sus visitas eran raras como lluvias en sequía. La ciudad se los tragó, murmuraba don Miguel, fumando un cigarro liado a mano mientras el humo se elevaba en espirales perezosas. Había oído historias escalofriantes sobre jacarés devorando ganado en las riberas del río, relatos contados en la plaza del pueblo por ancianos con voces roncas por el mezcal. Hablaban de vacas desaparecidas en la noche, dejando solo huellas de patas escamosas en el lodo, o de pescadores que juraban haber visto ojos amarillos brillando en la oscuridad como carbones encendidos. Pero don Miguel nunca imaginó que esa amenaza afectaría a criaturas tan vulnerables como Luna y su cachorro Estrella. Para él, los jacarés eran parte del paisaje salvaje, depredadores que equilibraban la naturaleza, no monstruos que atacaban a los débiles. Mientras caminaba por el sendero polvoriento junto al río, con el agua murmurando a su izquierda como un secreto constante, vio a la perra y su cachorro descansando en la orilla. Luna yacía sobre la hierba seca, lamiendo la herida de Estrella con ternura infinita, sus ojos ámbar alerta a cualquier movimiento. Estrella, aún cojeando por el impacto de la piedra lanzada por el niño cruel, se acercó demasiado al agua, atraído por un pez plateado que saltaba en la superficie, rompiendo el espejo turbio del río con salpicaduras juguetonas. El cachorro, con su curiosidad infantil, extendió una patita tentativa, olfateando el aire húmedo cargado de olor a algas y tierra mojada. De repente, un remolino sutil en el río reveló al jacaré, un monstruo primitivo de escamas verdes iridiscentes que captaban la luz del atardecer como armaduras forjadas en las profundidades. Sus ojos amarillos, fríos y calculadores, emergieron primero, seguidos por un hocico alargado lleno de dientes afilados como dagas curvas, capaces de triturar huesos con facilidad. Medía más de 3 metros de largo, un depredador feroz que había perdido su territorio original por la deforestación humana, talas indiscriminadas para plantar más maíz, carreteras que cortaban los manglares, y represas que alteraban el flujo natural del agua. Este jacaré, desplazado y hambriento, se había vuelto más audaz, acechando presas en zonas antes seguras. Emergió con un rugido sordo que vibró en el aire como un trueno lejano, su cola poderosa azotando el agua y creando olas que salpicaban la orilla. Atacó velozmente, impulsado por músculos potentes bajo esa piel acorazada, abriendo las mandíbulas en un ángulo imposible que revelaba filas de dientes cerrados. Luna, instintivamente, se interpuso entre el jacaré y su hijo, su cuerpo maternal convirtiéndose en un escudo vivo. Sus ladridos desesperados llenaron el aire, un coro de furia y terror que resonaba contra las rocas y los árboles cercanos, como si llamara a todo el pueblo en su auxilio. Pero el jacaré, indiferente al ruido, la mordió en la pata trasera con un chasquido audible, sus dientes hundirse en la carne blanda con facilidad cruel. Luna huyó de dolor, un sonido desgarrador que cortaba el alma, mientras la sangre brotaba caliente y roja, tiñendo el agua de un carmesí oscuro que se expandía como una mancha acusadora. El reptil la arrastraba hacia las profundidades, girando su cuerpo masivo en un movimiento giratorio conocido como el rollo de la muerte, intentando sumergirla y ahogarla. Luna luchaba con uñas y dientes, mordiendo la cola escamosa del jacaré con furia maternal, sus colmillos clavándose en la piel dura pero encontrando puntos débiles donde la sangre del reptil se mezclaba con la suya. Estrella gimió aterrorizado,
oculto tras una roca musgosa, su cuerpo diminuto temblando como una hoja en el viento. El cachorro, con los ojos muy abiertos por el pánico, veía a su madre debatirse en el agua revuelta, el río bullendo con espuma blanca y burbujas sangrientas. Luna, recordando todos los abusos humanos que la habían endurecido, las piedras lanzadas, los golpes de escoba, el hambre constante, canalizaba esa rabia en su resistencia. Sus músculos se tensaban, ignorando el fuego que ardía en su pata destrozada, mientras nadaba contra la corriente para proteger a su hijo. Don Miguel, a lo lejos en el sendero, oyó los chillidos agudos que perforaban el atardecer. Su corazón se aceleró, latiendo como un tambor de guerra en su pecho, mientras recuerdos de su perro perdido, Pancho, lo invadieron como una avalancha, el animal atropellado, su cuerpo inerte en la carretera, los ojos vidriosos mirando al vacío. ¿Qué hago?, pensó, sudando frío que empapaba su camisa, un pánico helado recorriéndole la espina dorsal. El facendeiro corrió hacia su camioneta oxidada, aparcada al borde del camino, sus botas levantando polvo en nubes asfixiantes. Buscaba algo para ayudar, un machete oxidado que guardaba en la caja de herramientas, con filo mellado pero aún letal, y una cuerda enrollada, gruesa y áspera por el uso en el campo. Pero el tiempo apremiaba, cada segundo era una eternidad en la que Luna se debilitaba, su sangre diluyéndose en el río. Estrella, valiente pese a su tamaño diminuto, salió de su escondite y intentó morder la pata del jacaré, sus dientes de leche clavándose inofensivamente en las escamas. El reptil, irritado, lo lanzó al agua con un azote de cola, enviando al cachorro a flotar desorientado en la corriente. Luna, debilitada pero impulsada por un amor inquebrantable, nadó hacia él, ignorando su propia agonía, el agua invadiendo su boca mientras ladraba débilmente. Los espectadores imaginarios, los ancianos del pueblo, con sus bastones y pañuelos, sentados en bancos de plaza recordando viejos tiempos, sentirían el pulso acelerado, el aliento contenido, preguntándose si el facendeiro llegaría a tiempo para alterar el destino. La escena era de puro horror, el río bullía como una caldera infernal, con salpicaduras que alcanzaban la orilla y el sol poniente tiñendo todo de rojo sangre, como si el cielo mismo llorara por la tragedia. Don Miguel, llegando al borde del agua con el machete en una mano y la cuerda en la otra, gritó con voz ronca: «No los toques», pero el jacaré no escuchaba, sus ojos amarillos fijos en la presa, girando una vez más para sumergir a Luna en las profundidades oscuras. El aire se cargaba de tensión, el olor a sangre y lodo impregnando todo, mientras el facendeiro dudaba un instante, su mente un torbellino de miedo y determinación. El río parecía vivo, conspirando contra los débiles, y cada ola era un recordatorio de la fragilidad de la vida en ese rincón olvidado de México. El jacaré, enfurecido por la tenaz resistencia de Luna, abrió sus fauces en un gesto letal, revelando un abismo de dientes cerrados que brillaban bajo la luz agonizante del atardecer. El reptil, con su cuerpo masivo de más de 3 metros, se contorsionaba en el agua turbia del río, sus escamas verdes reluciendo como una armadura antigua forjada en las profundidades de la selva mexicana. El olor a lodo y sangre impregnaba el aire, un hedor espeso que se pegaba a la piel como una niebla maligna. Luna, la perra callejera con pelaje marrón empapado y ojos ámbar desorbitados por el terror, sentía el agua fría invadiendo sus pulmones con cada jadeo desesperado. Su pata trasera estaba destrozada, los dientes del jacaré habían triturado carne y hueso en un crujido horrendo, dejando jirones de piel colgando como trapos rotos, y la sangre brotaba en pulsos calientes que se diluían en el río, atrayendo quizás a más depredadores ocultos. Pero su instinto maternal, ese fuego primal que ardía más fuerte que cualquier dolor, la impulsaba a seguir luchando. No podía rendirse. Estrella, su único cachorro, dependía de ella. Cada movimiento era una agonía, como si cuchillas ardientes recorrieran su cuerpo, pero Luna mordía y arañaba, sus colmillos clavándose en la cola escamosa del monstruo, buscando cualquier debilidad en esa piel impenetrable. Estrella flotaba exhausto en la corriente, su cuerpo diminuto agitado por las olas que lo zarandeaban como a una hoja caída. El cachorro, con su pelaje suave aún manchado de la sangre de la herida causada por la piedra del niño cruel, chillaba por ayuda con voz aguda y quebrada, un lamento que cortaba el aire como un cuchillo afilado. Sus patitas pataleaban débilmente contra el agua, intentando mantener la cabeza a flote, pero el pánico lo invadía. El mundo se había convertido en un caos líquido, con el rugido del jacaré resonando en sus oídos tiernos y el olor a muerte envolviéndolo todo. Luna lo veía, sus ojos fijos en él incluso mientras el reptil la arrastraba más profundo,
y su corazón animal latía con una determinación feroz. No lo toques, parecía ladrar en silencio, su cuerpo retorciéndose en un esfuerzo sobrehumano para liberarse. Don Miguel llegó al borde del río, su pecho agitado por el esfuerzo de la carrera, subiendo y bajando como un fuelle viejo en una forja. El sudor corría por su frente arrugada, mezclándose con el polvo del sendero que se adhería a su piel curtida. A sus 60 años, no era un héroe de esas películas americanas que a veces veía en el televisor del pueblo, con músculos esculpidos y armas relucientes, era un hombre común, marcado por la vida rural mexicana, con manos callosas que olían a tierra fértil y maíz recién cosechado. Su camisa a cuadros estaba empapada, pegada a su torso ancho pero encorvado por décadas de labranza, y sus botas embarradas se hundían en la orilla lodosa. Recordó a su esposa, doña Rosa, con una claridad que le apretó el pecho, su voz suave, como el susurro del viento entre las mazorcas, diciéndole en las noches de tormenta: la compasión salva almas, Miguel. No dejes que el mundo te endurezca el corazón. Ella, con sus ojos oscuros y manos delicadas que curaban heridas de animales heridos, había sido su ancla en un mar de pérdidas. Ahora, frente a esa escena de horror, esas palabras resonaban como un mandato divino, con el machete oxidado en una mano, un filo mellado por años de cortar caña y maleza, pero aún capaz de partir un tronco de un golpe, y la cuerda áspera enrollada en el hombro. Don Miguel dudó un instante. Saltar al agua era suicida, el río era traicionero, con corrientes subterráneas que arrastraban a hombres fuertes como si fueran ramas secas, y el jacaré era un asesino nato, con mandíbulas que podían partir un brazo en dos. Ver morir a esos inocentes, a Luna y Estrella, lo rompería por dentro, como si perdiera otra parte de su alma ya fragmentada por la viudez y la soledad. ¿Por qué yo?, pensó fugazmente, el corazón martilleando en sus oídos. Pero luego, un susurro interno: porque nadie más lo hará. Dios mío, dame fuerza, murmuró entre dientes, besando el crucifijo que colgaba de su cuello, un relicto de doña Rosa. Y tomó una actitud desesperada, un salto de fe que lo impulsó hacia adelante, se lanzó al río con un chapoteo furioso, el agua fría envolviéndolo como una manta helada, empapando su ropa y arrastrando su sombrero de paja río abajo. Gritaba con voz ronca, un bramido primal que competía con el rugido del jacaré: aquí estoy, bestia. Ven por mí. Sus brazos cortaban el agua en brazadas irregulares, impulsados por una adrenalina que no sentía desde su juventud, cuando salvaba terneros de pozos inundados. El reptil, atraído por el nuevo intruso, soltó a Luna momentáneamente, sus ojos amarillos girando con una inteligencia fría hacia don Miguel. La perra, liberada por un segundo, tosió agua y sangre, nadando débilmente hacia su cachorro con la pata colgando inerte como un peso muerto. Don Miguel nadó hacia Estrella, el agua invadiendo su boca con sabor a lodo y hierro, agarrando al cachorro con un brazo mientras con el otro blandía el machete como un estandarte de guerra. Estrella temblaba en su abrazo, su cuerpo diminuto presionado contra el pecho del facendeiro, gimoteando de miedo pero reconociendo instintivamente la salvación. Luna, sangrando profusamente de la pata mutilada, un chorro rojo que teñía el agua a su alrededor, mordió el flanco del jacaré para ayudar, sus dientes hundiéndose en una grieta entre las escamas, arrancando un rugido de dolor del reptil. El agua se volvió un caos de salpicaduras y rugidos, olas chocando contra la orilla, espuma blanca volando como nieve sucia, y el olor a sangre fresca dominando todo. El jacaré azotaba su cola como un látigo gigante, creando remolinos que amenazaban con succionar a los combatientes. El facendeiro, con el corazón latiendo como un tambor enloquecido, golpeó al reptil en el hocico con el machete, el metal chocando contra las escamas duras en un clangor metálico, cortando profundas heridas que brotaban sangre oscura. Pero el jacaré contraatacó con velocidad cegadora, sus mandíbulas cerrándose sobre el brazo izquierdo de don Miguel en un mordisco que crujió como madera quebrada. El dolor fue cegador, como fuego líquido inyectado directamente en sus venas, un ardor que le nubló la vista y le arrancó un grito gutural que resonó en el valle. Sintió los dientes perforando músculo y tendón, el hueso astillándose bajo la presión, y por un momento, el mundo se tiñó de rojo. Pero don Miguel no se rindió, aferró al machete con la mano derecha, ignorando el torrente de sangre que fluía de su herida, y pensó en los cachorros de Luna, en cómo los humanos habían fallado a los animales una y otra vez, abandonos en las calles polvorientas, crueldad de niños con piedras, indiferencia de conductores que aceleraban sin mirar. No hoy, jadeó entre dientes, su voz un susurro ahogado en el caos, mientras el dolor lo impulsaba a una rabia renovada. Estrella, en sus brazos,
temblaba como una hoja, lamiendo instintivamente la mano herida del hombre que lo salvaba. Luna nadó hacia ellos, exhausta pero determinada, su cuerpo debilitado por la pérdida de sangre pero su espíritu inquebrantable, mordiendo de nuevo al jacaré para distraerlo. El reptil, herido en el hocico y sangrando de cortes irregulares, retrocedió un poco, sus ojos amarillos parpadeando con confusión primitiva, pero volvió al ataque con un giro violento, abriendo las fauces para un nuevo asalto. Don Miguel, con visión borrosa por el dolor y la fatiga, usó la cuerda para lazar una pata delantera del reptil, enrollándola con manos temblorosas pero precisas, como si atara un ternero rebelde en sus días de juventud. Tiró con todas sus fuerzas hacia la orilla, los músculos de su espalda tensándose hasta el punto de ruptura, el sudor y la sangre mezclándose en su rostro, los ancianos espectadores imaginarios, esos abuelos de San Rafael, sentados en sus mecedoras de madera crujiente, con bastones tallados y ojos nublados por la edad, sentirían el pulso acelerado, el aliento contenido en sus pechos frágiles, preguntándose con ansiedad, ¿sobrevivirían? El río parecía un campo de batalla ancestral, con sangre y espuma danzando en un ballet macabro, el sol poniente tiñendo las aguas de un rojo ominoso como si el cielo llorara por la lucha. Luna lamió a su hijo, protegiéndolo con su cuerpo maltrecho incluso en medio del torbellino, mientras don Miguel, perdiendo sangre a chorros que debilitaban su visión, sentía una debilidad creciente invadiendo sus miembros. Pero su voluntad era de hierro, forjada en años de soledad y pérdidas, un acero que no se doblaba ante la bestia ni el destino. El jacaré se debatía, rugiendo con furia, pero el lazo se apretaba, y la orilla se acercaba centímetro a centímetro, en un tira y afloja que colgaba de un hilo entre la vida y la muerte. El aire vibraba con los sonidos del combate, chapoteos, gruñidos, jadeos humanos y caninos, una sinfonía de supervivencia que mantenía a cualquiera en vilo, el corazón en un puño ante lo que vendría después. En medio del caos acuático que envolvía el río como un torbellino infernal, don Miguel tiraba de la cuerda con una desesperación que nacía de lo más profundo de su ser. La cuerda, áspera y gruesa, se clavaba en sus palmas callosas, dejando surcos rojos que se mezclaban con el sudor y la sangre que ya brotaba de su brazo herido. Cada tirón era un esfuerzo titánico, sus músculos, endurecidos por años de labranza en los campos de maíz bajo el sol implacable de San Rafael, se tensaban hasta el límite, como cuerdas de guitarra a punto de romperse. El jacaré, ese monstruo primordial de escamas verdes iridiscentes y ojos amarillos que brillaban con una malicia ancestral, se debatía con furia salvaje, azotando su cola poderosa como un látigo gigante que cortaba el aire y el agua por igual. Cada golpe de esa cola enviaba salpicaduras explosivas por todas partes, como si el río mismo estallara en una lluvia de gotas frías y espuma blanca que empapaba la orilla lodosa y los arbustos cercanos. El agua bullía alrededor, un remolino de burbujas sangrientas y lodo revuelto que olía a muerte y podredumbre, un hedor que se pegaba a la nariz como una maldición. Luna, la perra callejera con su pelaje marrón empapado y colgante como un trapo viejo, luchaba con una tenacidad que solo una madre podía convocar. Su pata trasera colgaba inerte, un apéndice mutilado que pendía como un peso muerto, con jirones de carne expuesta y hueso astillado visible bajo la luz crepuscular. El dolor era un fuego constante que le quemaba las entrañas, pero ella lo ignoraba, impulsada por el instinto primal de proteger a su cachorro. Con un gruñido gutural que resonaba por encima del chapoteo, mordió el flanco del jacaré, sus colmillos hundiéndose en una grieta entre las escamas duras como armadura, arrancando un trozo de piel que brotaba sangre oscura y viscosa. Esa distracción fue crucial. El reptil, irritado por el nuevo asalto, giró su hocico alargado un instante, dando a don Miguel el tiempo necesario para acercarse nadando, sus brazadas irregulares cortando el agua turbia con determinación. Estrella, el cachorro diminuto con pelaje suave aún manchado de barro y rasguños superficiales, había sido empujado a la orilla por un último esfuerzo de su madre. Ahora yacía sobre la arena húmeda, ladrando débilmente con una voz aguda y temblorosa que parecía un lamento infantil, llamando a ayuda en un mundo que hasta entonces le había sido cruel. Su cuerpo temblaba, exhausto por el terror, pero sus ojos brillantes seguían fijos en la escena acuática, como si su pequeño corazón supiera que el destino de su familia pendía de un hilo. El dolor en el brazo de don Miguel era insoportable, sentía los huesos crujir bajo la mordida anterior del jacaré, un sonido sordo y nauseabundo que reverberaba en su mente como un eco de tortura. La carne desgarrada latía con cada latido, enviando ondas de agonía que le nublaban la vista, pero él ignoraba el pánico que amenazaba con paralizarlo. En cambio, recordaba su juventud lejana, cuando, siendo un muchacho de 20 años en los mismos campos,
había salvado a un ternero de un pozo inundado durante una tormenta. Aquel día, con lluvia azotando su rostro y el animal mugiendo de miedo, había bajado una cuerda improvisada y lo había izado con pura fuerza de voluntad. Ahora, canalizaba esa valentía olvidada, un fuego interior que ardía más fuerte que el dolor. Con un grito primal que surgió de su garganta como un rugido de león herido, don Miguel hundió el machete en el ojo derecho del jacaré. El filo oxidado penetró con un chasquido húmedo, cegando parcialmente al reptil y enviando un chorro de fluido viscoso que se mezclaba con el agua. El jacaré rugió de agonía, un sonido ensordecedor que vibró en el valle como un trueno primitivo, soltando al fin su presa y retrocediendo hacia las profundidades del río con movimientos espasmódicos, derrotado por el momento. Su cola azotaba una última vez, creando una ola que empujó a don Miguel hacia atrás, pero el facendeiro no cedió. Exhausto, con el pecho ardiendo por el esfuerzo y la falta de aire, nadó hacia Luna, quien flotaba débilmente en la superficie, su cuerpo inerte como un tronco a la deriva. La tomó en brazos con ternura inesperada, ignorando el torrente de sangre que fluía de su propio brazo y se diluía en el agua, tiñendo sus ropas de un rojo acusador. Con un último impulso, los llevó a ambos a la orilla, sus pies tocando finalmente la arena firme, donde colapsó de rodillas, respirando agitado como si cada inhalación fuera un milagro. Allí, sobre la arena húmeda que se pegaba a su piel como una segunda capa, don Miguel jadeaba, el mundo girando a su alrededor en un vértigo de dolor y alivio. Luna, tendida a su lado con la pata herida extendida en un ángulo antinatural, lamió su mano herida con lamidas suaves y agradecidas, su lengua áspera rozando las heridas como un bálsamo milagroso. Era un gesto de gratitud pura, un lazo invisible formándose entre el hombre y la perra, como si en ese instante compartieran un lenguaje más allá de las palabras. Estrella se acurrucó contra su madre, su cuerpo diminuto presionado contra el flanco cálido de Luna, gimoteando suavemente mientras olfateaba el aire cargado de olores, sangre, lodo, y el sudor humano que ahora representaba salvación. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas intensos y púrpuras profundos, un contraste poético con la escena sangrienta que se extendía ante ellos, el río aún revuelto, manchado de rojo, y el jacaré desapareciendo en las sombras acuáticas como un fantasma herido. Los vecinos del pueblo, alertados por los ruidos ensordecedores que habían perforado la tranquilidad del atardecer, gritos humanos, rugidos bestiales, ladridos desesperados, llegaron corriendo por el sendero polvoriento. Eran ancianos con bastones tallados en madera de mezquite, sus pasos tambaleantes pero apresurados por la curiosidad y la preocupación, mujeres con pañuelos coloridos atados en la cabeza, sus faldas ondeando como banderas en el viento vespertino, y algunos peones de fincas cercanas, con machetes al cinto y rostros curtidos por el sol. Don Miguel, ¡qué locura!, exclamaron al unísono, sus voces temblorosas por la edad y el asombro, pero en sus ojos brillaba una admiración profunda, como si vieran a un héroe de leyendas antiguas revivir ante ellos. Una anciana, doña Carmen, con arrugas que contaban 80 años de vida rural, se arrodilló junto a él, rasgando un pedazo de su delantal para improvisar un vendaje. Otro vecino, un abuelo con bigote blanco y manos temblorosas, corrió hacia el pueblo gritando: «Llamen al veterinario y al doctor. Rápido, que don Miguel está herido». Llamaron al veterinario local, un hombre de mediana edad llamado don Raúl, que llegó en su camioneta vieja con un maletín lleno de ungüentos y vendas, y a un doctor del dispensario del pueblo, que pedaleaba en su bicicleta con urgencia. Mientras esperaban, el grupo formó un círculo protector alrededor de la escena, susurrando plegarias a la Virgen de Guadalupe por la recuperación de todos. Luna miró a su salvador con ojos llenos de gratitud, un ámbar profundo que parecía reflejar el alma misma del facendeiro, forjando un lazo invisible que trascendía especies. Estrella, milagrosamente ileso salvo por rasguños superficiales que apenas sangraban, olfateaba el aire con curiosidad renovada, su cola moviéndose débilmente en un intento de alegría. Don Miguel, vendando su brazo con un trapo improvisado que absorbía la sangre como una esponja, sonrió por primera vez en años. Era una sonrisa cansada pero genuina, que iluminaba su rostro arrugado y barbudo, recordando tiempos en que la vida le había sonreído con doña Rosa a su lado. No podía dejarlos morir, murmuró con voz ronca, sus palabras flotando en el aire como una confesión sagrada. Mientras el dolor cedía un poco ante el alivio de la victoria, la noticia se esparciría como fuego en el pueblo esa misma noche, saltando de casa en casa como chispas en un campo seco. Los ancianos, reunidos en la plaza bajo la luz mortecina de las farolas, la contarían con detalles exagerados pero fieles,
el jacaré feroz emergiendo como un demonio del río, la perra defendiendo a su cachorro con valor maternal, y don Miguel, el viudo solitario, convirtiéndose en héroe con un machete y una cuerda. Inspiraría a los mayores a recordar valores olvidados, el coraje que surge en momentos de crisis, la bondad hacia los débiles que el mundo moderno parecía haber enterrado bajo capas de indiferencia. En las cocinas humeantes de adobe, abuelas con rosarios en las manos dirían: Dios pone pruebas para recordarnos ser humanos, mientras los abuelos asentían, sus ojos nublados por la edad brillando con una chispa de juventud recuperada. El río, ahora calmado bajo la luna naciente, susurraba un eco de la batalla, pero en la orilla, la paz comenzaba a asentarse como una manta suave sobre los heridos. Don Miguel, Luna y Estrella, unidos por el destino, representaban una lección viva, en medio del sufrimiento causado por humanos indiferentes o naturaleza cruel, un acto de valor desesperado podía cambiarlo todo, dejando a los espectadores con el corazón en un puño, ansiosos por saber cómo continuaría esa historia de redención. Los días siguientes al rescate fueron un milagro de recuperación que parecía orquestado por una mano divina, en ese rincón olvidado de México donde la vida rural fluía al ritmo lento de las estaciones. Don Miguel fue llevado de inmediato al hospital del pueblo, un edificio modesto de paredes blancas agrietadas por el tiempo y techos de lámina que resonaban con cada lluvia. Los vecinos, aún conmocionados por la escena en la orilla del río, lo transportaron en una camioneta vieja que traqueteaba por los caminos empedrados, con el facendeiro tendido en la caja trasera sobre una manta raída, su brazo herido envuelto en trapos improvisados que se empapaban de sangre fresca. El dolor lo invadía en oleadas, como si un hierro candente presionara su carne, pero él mantenía los ojos abiertos, fija la mirada en el cielo estrellado que se extendía sobre San Rafael, murmurando plegarias a la Virgen por Luna y Estrella. En el hospital, un lugar que olía a desinfectante y a las hierbas medicinales que las enfermeras locales usaban para complementar los tratamientos modernos, los doctores cosieron su brazo con puntos precisos y firmes. El médico principal, un hombre de 50 años con gafas empañadas y manos expertas forjadas en emergencias rurales, sacudió la cabeza mientras trabajaba bajo la luz fluorescente parpadeante. Ha arriesgado su vida por unos perros callejeros, don Miguel. Podría haber perdido el brazo, o peor, la vida entera. ¿Valió la pena?, preguntó con voz grave, mientras el hilo quirúrgico cerraba las heridas profundas dejadas por los dientes del jacaré. Don Miguel, con el rostro pálido pero los ojos brillando con una convicción inquebrantable, replicó sin dudar: son más que eso, doctor. Son almas sufrientes como nosotros, abandonadas por un mundo cruel. Si no lo salvo yo, ¿quién lo hará? Sus palabras resonaron en la sala pequeña, tocando el corazón de las enfermeras que asistían, mujeres del pueblo que conocían bien la soledad de los viudos como él. Le inyectaron antibióticos para combatir la infección que acechaba en las aguas sucias del río, y le colocaron un cabestrillo de tela blanca que colgaba como un recordatorio de su hazaña. Mientras tanto, Luna y Estrella fueron atendidos por el veterinario del pueblo, un hombre amable llamado don Raúl, con bigote gris y una sonrisa perpetual que calmaba incluso a los animales más asustados. Su clínica era un cobertizo adaptado al fondo de su casa, lleno de frascos de medicinas, jaulas oxidadas y el olor a paja fresca mezclado con antisépticos. Luna, cojeando dolorosamente sobre 3 patas, fue colocada con cuidado sobre una mesa improvisada cubierta de periódicos viejos. Don Raúl limpió sus heridas con agua tibia y jabón, removiendo el lodo y los restos de escamas del jacaré que aún se adherían a su pelaje marrón desvaído. La pata estaba fracturada en 2 lugares, un hueso astillado que provocaba un dolor agudo con cada movimiento, pero el veterinario aplicó un yeso improvisado con vendas y palos de madera, asegurándolo con cinta adhesiva. «Sanarás, valiente madre», murmuró mientras le inyectaba antibióticos para prevenir infecciones, su voz suave como una caricia. Luna, exhausta pero alerta, lamió su mano en un gesto de confianza naciente, sus ojos ámbar reflejando un agradecimiento silencioso. Estrella, el cachorro traumatizado pero resiliente como solo los jóvenes pueden ser, jugaba débilmente en un rincón de la clínica, persiguiendo una bola de estambre que don Raúl le había lanzado. Su pelaje suave aún mostraba rasguños superficiales, marcas rosadas que se curarían pronto, pero su espíritu parecía intacto. Mordisqueaba la bola con dientes de leche, rodando por el suelo polvoriento con una energía que contrastaba con el cansancio de su madre. El veterinario lo examinó con ternura, limpiando sus heridas menores y dándole una dosis pequeña de calmantes para aliviar el shock. «Eres un guerrero pequeño», dijo riendo,
mientras Estrella lamía sus dedos, sellando un pacto de amistad momentánea. Los ancianos del pueblo no tardaron en visitar a don Miguel en el hospital, trayendo sopas humeantes en ollas de barro envueltas en paños para mantener el calor. Una procesión de abuelos con bastones y sombreros de paja, sus rostros surcados por arrugas que contaban décadas de sequías y cosechas, se congregaba en la sala de espera. Uno de ellos, don José, un viudo que había perdido a su hijo en la ciudad grande por un accidente laboral, compartía relatos de su propia vida mientras sorbía café negro. Yo salvé a un burro de un pozo una vez, pero nada como lo tuyo, Miguel. Eres un héroe. Otro, doña Elena, una abuela que cuidaba gatos abandonados en su patio trasero, traía un caldo de pollo espeso con verduras frescas del huerto. Los animales nos devuelven el alma que perdemos con los años, decía con voz temblorosa por la edad, sus manos arrugadas ofreciendo el tazón como un tributo. Sus historias fluían como el río mismo, pérdidas de familiares emigrados, amores truncados por la pobreza, pero siempre con un hilo de esperanza tejida en la resiliencia rural. La perra y su hijo se instalaron temporalmente en la finca de don Miguel, un lugar de tierras fértiles donde el maíz crecía alto y las gallinas picoteaban el suelo en busca de gusanos. Los vecinos los llevaron allí en una carreta, colocando a Luna en un cobertizo cálido forrado de paja fresca que olía a heno seco y tierra húmeda. Luna, aún cojeando con el yeso rígido que limitaba sus movimientos, exploraba el lugar con cautela, olfateando el aire cargado de aromas, el dulzor del maíz maduro, el picante de las gallinas revoloteando, y el humo lejano de fogatas vespertinas. Por primera vez en su vida errante, no huía de los humanos, sus orejas se erguían ante los pasos, pero no con miedo, sino con una curiosidad tentativa y confiada. Don Miguel, dado de alta del hospital con el brazo en cabestrillo, les traía comida en cuencos de metal, sobras de tortillas, trozos de carne asada y agua fresca del pozo. Hablaba suavemente en español con acento rural, ese dialecto cantarino del campo mexicano. Aquí nadie os hará daño, mis amigos. Esta es vuestra casa ahora. Su voz, ronca por el cansancio, era como un bálsamo para Luna, quien lo miraba con ojos que parecían entender cada palabra. Estrella crecía rápido en ese entorno seguro, sus patitas fortaleciéndose día a día mientras perseguía mariposas danzantes en el patio, sus alas coloridas contrastando con el verde de los campos. Ya no temía al río distante, cuyo murmullo se oía como un eco lejano, en cambio, exploraba los rincones de la finca con una alegría infantil, rodando en la hierba y mordisqueando palos caídos. Pero el jacaré no había desaparecido por completo, rumores circulaban en el pueblo como susurros en el viento, decían que acechaba aguas abajo, herido y vengativo, su ojo cegado por el machete de don Miguel convirtiéndolo en un fantasma más agresivo. Pescadores juraban haber visto su silueta escamosa emergiendo en la noche, y los niños evitaban la orilla con cuentos de terror contados alrededor de fogatas. Don Miguel, con el brazo aún en cabestrillo que limitaba sus labores diarias, vigilaba el perímetro de su finca al atardecer, caminando con pasos lentos por los senderos de tierra roja, su machete oxidado al cinto como un talismán. Recordaba el terror de aquella tarde, el rugido del reptil, el agua bullendo con sangre, los ladridos desesperados de Luna. Un escalofrío lo recorría, pero también una determinación férrea, no permitiría que la amenaza regresara. Una noche, bajo la luna llena que bañaba el paisaje en un resplandor plateado, Luna aulló suavemente desde el cobertizo, un sonido melancólico que no era de dolor sino de gratitud, como si cantara una serenata al hombre que le había salvado la vida. Don Miguel, sentado en el porche de su casa de adobe con una taza de café en la mano buena, sintió un vacío en su pecho llenarse lentamente, después de años de soledad, con la ausencia de doña Rosa como un hueco permanente y sus hijos lejanos en la ciudad, tenía ahora compañía verdadera. Los perros no juzgaban, no abandonaban, eran leales en un mundo de traiciones humanas. Los vecinos compartían la historia en las plazas del pueblo, bajo los árboles de ceiba centenarios que extendían sus ramas como brazos protectores. Emocionaba a los abuelos, quienes veían en ella un reflejo de su propia resiliencia, vidas marcadas por pérdidas, pero sostenidas por actos de bondad. Los animales nos enseñan humanidad, decían en coros alrededor de mesas de dominó, sus voces cascadas por el tiempo elevándose en relatos similares. Poco a poco, Luna sanaba, el yeso se endurecía, sus pasos se volvían más firmes, y un vínculo profundo nacía entre ella y don Miguel. Estrella lamía la mano del facendeiro cada mañana, sellando una amistad eterna con su lengua áspera y ojos brillantes. El suspense que había envuelto la tragedia se disipaba como niebla matutina,
dando paso a una esperanza palpable. En ese rincón de México, donde la crueldad humana había marcado a Luna, ahora florecía la redención, un recordatorio de que el bien, aunque desesperado, siempre vence. Los espectadores, imaginando esta recuperación en un video viral, sentirían el corazón hinchado de emoción, ansiosos por ver cómo el lazo se fortalecía, preguntándose si el jacaré regresaría o si la paz sería eterna en la finca de Don Miguel. Con el paso de las semanas, la finca de Don Miguel se transformó en un verdadero refugio de paz y renovación, un oasis de vida donde el eco del terror del río se desvanecía poco a poco bajo el sol generoso del trópico mexicano. Luna, ya sin el yeso que había limitado sus movimientos durante días interminables, patrullaba los campos con pasos firmes y decididos. Su pelaje marrón, antes desvaído y sucio por años de calle, recuperaba un brillo saludable gracias a la comida regular y los baños con jabón de coco que don Raúl le aplicaba cada 15 días. Cojeaba ligeramente aún, un recuerdo permanente de la mordida del jacaré, pero esa cojera no era debilidad, era una medalla de honor, una marca que contaba la historia de una madre que había enfrentado a la muerte por su hijo. Ladraba con autoridad cuando las gallinas se alejaban demasiado del corral, ahuyentando plagas de ratones que intentaban robar granos del maizal, o persiguiendo sombras de gaviotas que sobrevolaban los campos en busca de restos. Su presencia era protectora, casi regia. Los trabajadores de fincas vecinas, al pasar por el camino polvoriento, la veían y comentaban: esa perra ya no es callejera, es la reina de la tierra de Don Miguel. Estrella, ahora un cachorro juguetón que crecía a ojos vista, corría tras las gallinas con una energía inagotable. Sus patitas, antes temblorosas por el miedo, golpeaban el suelo con fuerza juvenil, levantando pequeñas nubes de polvo rojo mientras perseguía mariposas de alas amarillas que danzaban entre los tallos altos del maíz. Traía risas al facendeiro cada vez que tropezaba y rodaba por la hierba, levantándose de inmediato con la cola en alto y los ojos brillantes de pura alegría. Don Miguel, sentado en el porche de madera gastada de su casa de adobe, lo observaba con una sonrisa que se extendía lentamente por su rostro arrugado. Recuperado de su herida, aunque el brazo izquierdo aún le dolía en las noches frías y dejaba una cicatriz irregular como un mapa de batalla, volvía a sus labores con renovado vigor. Compartía comidas con los perros, tortillas calientes recién hechas en el comal, trozos de carne asada que sobraban de la cena, y huesos cocidos que Estrella devoraba con deleite, haciendo crujir el cartílago entre sus dientes de leche que se volvían cada día más fuertes. Por primera vez en mucho tiempo, Don Miguel no comía solo. Sentado en la mesa de madera tosca, bajo la luz tenue de una bombilla colgante, partía la tortilla y dejaba caer pedazos al suelo, donde Luna y Estrella esperaban con paciencia, sin robar, sin pelear. Aquí hay para todos, decía con voz suave, casi como si hablara con viejos amigos. Recordaba los abusos que Luna había sufrido en las calles, los golpes de escoba que le habían dejado moretones invisibles, las piedras lanzadas por niños crueles, el hambre que le retorcía las entrañas como un cuchillo lento, las noches frías durmiendo bajo puentes donde el viento cortaba como navajas. Nunca más, juraba en silencio cada vez que la veía dormir plácidamente sobre la paja fresca del cobertizo, con Estrella acurrucado contra su vientre. Ese juramento se convertía en acción, compraba sacos de croquetas baratas en el pueblo, construía un techo nuevo para protegerlos de las lluvias torrenciales, y les hablaba todas las noches, contándoles historias de su juventud como si fueran nietos. Los ancianos del pueblo visitaban a menudo la finca, trayendo regalos humildes pero cargados de significado. Collares hechos a mano con cuero trenzado y cuentas de colores para los perros, huesos grandes de res que habían sobrado de la carnicería, y hasta un saco pequeño de maíz molido para las gallinas. Se sentaban en el porche bajo la sombra de un mango centenario, compartiendo café negro en tazas desportilladas, y contaban sus propias vidas. Doña Carmen, con sus 80 y tantos años y manos temblorosas que aún sabían tejer, hablaba de cómo había salvado a un gato flaco en su juventud, cuando la pobreza apretaba tanto que apenas había comida para los humanos. Ahora, viendo lo que hizo usted con esos perros, siento que no fue en vano, decía con voz cascada, lágrimas brillando en sus ojos nublados. Don José, el viudo que había perdido a su hijo en un accidente en la ciudad, asentía en silencio, mirando a Estrella jugar y recordando a su propio hijo cuando era niño. Los animales nos dan lo que la gente a veces no puede, lealtad sin condiciones, murmuraba, y todos asentían, el silencio lleno de comprensión compartida. Una tarde, mientras el sol caía perezoso sobre los campos dorados, el jacaré reapareció en los rumores del pueblo. Un pescador, regresando con su red vacía,
juró haber visto una silueta escamosa y un ojo ciego brillando en las aguas bajas del río. Está herido, pero más bravo que nunca, decía en la plaza, y las madres recogían a sus hijos con prisa. Don Miguel, al oírlo, sintió un nudo en el estómago, pero no miedo, determinación. Caminó hasta la orilla con su machete al cinto, vigilando desde lejos, asegurándose de que Luna y Estrella no se acercaran. Pero el destino, o quizás la mano de la justicia humana, intervino, gracias a la atención que la historia había generado en el pueblo, historias contadas y vueltas a contar en cada esquina. Las autoridades locales decidieron actuar. Un equipo de biólogos y guardabosques llegó en una camioneta del gobierno, con jaulas especiales y sedantes. Capturaron al jacaré herido en una trampa preparada con carne fresca, lo trasladaron a una reserva protegida río arriba, lejos de las zonas habitadas. El pueblo entero lo celebró con una pequeña fiesta en la plaza, música de mariachi, tamales y ponche caliente. Gracias a Don Miguel, decían, levantando vasos en su honor, la fama del rescate se extendió más allá de San Rafael. Alguien del pueblo, un joven con un teléfono viejo pero con cámara decente, grabó un video simple, imágenes de la finca, Luna patrullando, Estrella jugando, Don Miguel contando la historia con voz calmada frente a la cámara. Lo subió a YouTube con un título directo, El facendeiro que luchó contra un jacaré por unos perros callejeros. El video, con música emotiva de fondo y una narración en español que describía cada detalle: el rugido del reptil, la sangre en el agua, el salto desesperado, acumuló miles de vistas en pocos días, luego cientos de miles, y finalmente millones. Espectadores de todo México, y también de España, se emocionaban hasta las lágrimas. Los comentarios fluían como un río: me hizo llorar, qué coraje, en estos tiempos se necesita más gente como Don Miguel, Dios bendiga a esa perra valiente. Ancianos en sus casas de pueblo, sentados frente a pantallas pequeñas, veían el video una y otra vez, sintiendo que esa historia les devolvía la fe en la humanidad. Don Miguel, humilde hasta la médula, no buscaba fama. Cuando los reporteros locales llegaron con micrófonos y cámaras, los recibió en el porche con café y tortillas, pero hablaba poco de sí mismo. No fui yo solo. Fue Luna la que luchó primero, y Estrella la que me dio fuerzas para no rendirme. Una tarde tranquila, mientras el sol se ponía tiñendo los campos de oro y púrpura, el jacaré ya lejos y la amenaza disipada, Luna y Estrella se acercaron al porche. Luna se sentó a sus pies y apoyó la cabeza en su rodilla, mientras Estrella lamía su mano buena. Don Miguel acarició el pelaje de Luna con ternura infinita. Tú me salvaste tanto como yo a ti, dijo en voz baja, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada, la primera en años. El sufrimiento pasado, calles crueles, humanos indiferentes, soledad que pesaba como una piedra se desvanecía lentamente. Estrella jugaba con sus hermanos nuevos, que Luna había dado a luz en un nido seguro dentro del cobertizo, simbolizando renovación y vida que continuaba. El público, ansioso en cada visionado del video, se quedaba boquiabierto con los detalles: la mordida sangrienta, el machete reluciente, las lamidas de gratitud. Pero el mensaje calaba hondo: pese al sufrimiento causado por el hombre, hay redención. Luna miró al horizonte, libre al fin, y Don Miguel sintió que su casa, antes vacía, ahora estaba llena de amor. La historia seguía, pero ya no era de terror, era de esperanza eterna. La fama del rescate trajo consigo cambios positivos que nadie en San Rafael hubiera imaginado posible. La finca de Don Miguel, antes un lugar silencioso donde solo se oía el viento entre los tallos de maíz y el canto lejano de los gallos al amanecer, se convirtió en un pequeño santuario de esperanza. Los videos virales seguían acumulando millones de vistas en YouTube, la narración emotiva, con música de guitarra suave y violines que subían en crescendo durante los momentos de tensión, había tocado corazones en todo el mundo hispanohablante. Espectadores desde pequeños pueblos de España hasta grandes ciudades de México enviaban mensajes de apoyo, donaciones y cartas escritas a mano que llegaban al correo del pueblo con sobres arrugados por el viaje. Un grupo de abuelos de un barrio de Madrid organizó una colecta en su parroquia y envió dinero para comprar alimento para perros, junto con una carta que decía: en México hay héroes como usted, Don Miguel, que nos recuerdan que la compasión no tiene edad ni fronteras. Otra familia de Guadalajara mandó una caja con mantas tejidas a mano, collares nuevos y juguetes para Estrella, con una nota que rezaba: gracias por enseñarnos que un acto de bondad puede cambiar el destino de seres inocentes. Don Miguel, que nunca había tenido mucho dinero ni buscado fama,
recibía estas donaciones con humildad y lágrimas contenidas. Usó el dinero para mejorar la finca, construyó un corral más seguro con malla resistente para proteger a los perros de cualquier amenaza futura, instaló un techo de lámina nueva en el cobertizo para que Luna y Estrella estuvieran siempre secos durante las tormentas, y compró medicinas de sobra para cualquier eventualidad. El veterinario don Raúl visitaba regularmente sin cobrar, diciendo que ver a esos animales sanar es pago suficiente. Luna, ahora completamente recuperada de su fractura, se movía con una elegancia renovada. Su pelaje brillaba bajo el sol, y sus ojos ámbar observaban todo con una mezcla de vigilancia maternal y gratitud tranquila. Dio a luz a una nueva camada de cachorros en un nido seguro que don Miguel había preparado dentro del cobertizo, 4 bolitas de pelo suave que nacieron en una noche de luna llena, mientras la lluvia caía suave sobre el tejado nuevo. Esta vez, no hubo miedo ni hambre, había mantas limpias, agua fresca y la presencia constante de humanos que las cuidaban con ternura. Estrella creció como un guardián nato. Con apenas 6 meses, ya era un perro mediano, musculoso y alerta, que ladraba con voz profunda ante cualquier ruido extraño. Patrullaba los límites de la finca junto a su madre, olfateando el aire en busca de intrusos, y dormía todas las noches a los pies de don Miguel en el porche, como si entendiera que su deber era proteger al hombre que había salvado su vida. El facendeiro adoptó formalmente a la familia canina, llevó los papeles al veterinario y al registro municipal, donde les pusieron nombres oficiales y vacunas al día. Luna pasó a llamarse Luna de San Rafael, y Estrella, Estrella del Río, en honor al lugar donde casi perdieron todo. Los nuevos cachorros recibieron nombres de estrellas: Sirio, Vega, Orión y Casiopea, como si don Miguel quisiera que su cielo nocturno estuviera siempre lleno de luz. Recordaba el ataque con una claridad que aún le erizaba la piel, el jacaré emergiendo como un demonio de las profundidades, las mandíbulas cerrándose con un chasquido que resonó en sus sueños, su propio salto desesperado al agua fría, el machete cortando el aire y la sangre mezclándose con el río. Fue un milagro, murmuraba a veces mientras acariciaba a Luna bajo la sombra del mango centenario. Los videos virales continuaron apareciendo, secuelas grabadas con el teléfono del mismo joven del pueblo, mostrando la recuperación paso a paso. Imágenes de Luna caminando sin cojear, de Estrella jugando con los nuevos cachorros, de don Miguel contando historias sentado en el porche con una taza de café en la mano buena. La música emotiva de fondo, las tomas lentas de las lamidas de gratitud, los ojos de Luna mirando directamente a la cámara, todo eso hacía que los espectadores mayores, en sus casas de España y México, se quedaran pegados a la pantalla con el corazón apretado. Una noche, bajo un cielo estrellado que parecía más grande que nunca, don Miguel se sentó en el porche con Luna a su lado. Estrella dormía acurrucado a sus pies, y los cachorros nuevos jugaban en la paja dentro del cobertizo. El facendeiro acarició la cabeza de Luna con ternura infinita. «Tú me salvaste tanto como yo a ti», dijo en voz baja, y por primera vez desde la muerte de doña Rosa, dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas arrugadas. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de una soledad que se desvanecía como niebla al amanecer. Luna apoyó la cabeza en su regazo, lamiéndole la mano herida con esa lengua áspera que ya era parte de su rutina diaria. En ese momento, el sufrimiento pasado, las calles crueles, los humanos indiferentes, el abandono que había marcado la vida de Luna, la viudez que había vaciado la casa de don Miguel, se desvanecía por completo. Estrella levantó la cabeza, como si sintiera la emoción del momento, y se acercó a lamer también la mano de su Salvador, sellando con ese gesto simple una familia que había nacido del dolor y la valentía. Los nuevos cachorros, ajenos aún a la historia que los había precedido, jugaban con inocencia, mordisqueando orejas y colas, simbolizando la renovación que siempre llega después de la tormenta. El público que veía esas secuelas en YouTube, ancianos sentados en sus sillones con mantas sobre las rodillas, sentían el nudo en la garganta, los detalles sensoriales del video, el olor imaginado a tierra húmeda después de la lluvia, el rugido del jacaré que aún resonaba en la memoria, las lamidas de gratitud que llenaban la pantalla, los dejaban boquiabiertos. Ansiosos, comentaban: «¿Qué pasará después? ¿Seguirán juntos para siempre? Esta historia me devolvió la fe». Don Miguel, sin buscarlo, fundó un pequeño refugio para perros callejeros. Al principio fue solo un rincón de la finca con jaulas improvisadas, pero pronto los vecinos ancianos se ofrecieron como voluntarios. Doña Carmen llevaba sopa de verduras para los animales más débiles, don José construía casetas con madera reciclada, y otros traían croquetas que compraban con sus pensiones.
El refugio creció despacio, pero con amor. Cada perro rescatado recibía nombre, comida, cariño y, sobre todo, una segunda oportunidad. Luna, como matriarca, los recibía con olfateos suaves y lamidas de bienvenida, enseñándoles que los humanos también podían ser buenos. La historia tocaba corazones en lo más profundo. En plazas españolas, abuelos con bastones contaban la hazaña a sus nietos, emocionando generaciones enteras. En México, en mercados y cocinas, se repetía, pese a la ferocidad del mundo, un acto desesperado de bondad cambia todo. Luna miró al horizonte desde el porche, con el viento suave moviendo su pelaje, libre al fin. Don Miguel, a su lado, sintió que su vida, antes un camino solitario, ahora estaba lleno de luz. El mensaje era claro y eterno: el sufrimiento existe, la crueldad humana también, pero la compasión, cuando nace de lo más profundo del alma, siempre vence. Y así, en esa finca humilde de San Rafael, la familia que nació de la sangre y el coraje continuaba creciendo, un testimonio vivo de que, incluso en los rincones más olvidados, el amor puede sanar lo que parecía imposible de curar. Años después, la finca de Don Miguel bullía de vida como nunca antes lo había hecho. El tiempo había tejido sus hilos sobre todo, los campos de maíz seguían creciendo altos y verdes cada temporada, pero ahora compartían el espacio con un pequeño refugio que se había expandido hasta convertirse en un verdadero hogar para decenas de perros abandonados. Luna, la perra que había desafiado a la muerte en las aguas turbulentas del río, ya era una anciana. Su pelaje marrón, antes vibrante, se había teñido de gris en el hocico, alrededor de los ojos y en las patas. Caminaba más despacio, con esa cojera sutil que nunca desapareció del todo, pero sus ojos ámbar aún conservaban el brillo profundo de quien ha conocido el sufrimiento y la redención. Pasaba la mayor parte del día descansando al sol en el porche de madera, con el cuerpo extendido sobre una manta vieja que Don Miguel le había dedicado exclusivamente a ella. A su alrededor, una nueva generación de perros jugaba, descendientes directos de Estrella y de la camada que nació después del rescate, cachorros que corrían, mordisqueaban orejas y perseguían mariposas con esa energía inagotable que solo la juventud posee. Estrella, ahora un perro maduro y robusto, había tomado el lugar de guardián principal de la finca. Su pelaje era más oscuro que el de su madre, casi negro en el lomo, y sus músculos se marcaban bajo la piel cuando patrullaba los límites de la propiedad. Ladraba con voz grave y profunda ante cualquier extraño, pero cuando veía a Don Miguel, su cola se movía como un metrónomo alegre y se acercaba a lamerle la mano con devoción absoluta. Era el líder indiscutible de la manada, enseñaba a los nuevos perros a respetar las reglas del lugar, a no acercarse demasiado al río que aún murmuraba allá abajo como un recuerdo lejano, y a confiar en los humanos que llegaban con comida y caricias. Don Miguel, ya octogenario, caminaba con bastón de madera tallada que un vecino le había regalado años atrás. Su espalda estaba más encorvada, sus manos temblaban ligeramente al servir el café, y su vista se había nublado con los años, pero su espíritu permanecía intacto. Cada mañana se levantaba al alba, como siempre, para dar de comer a los animales, limpiar los corrales y sentarse un rato a hablar con ellos como si fueran viejos amigos. A los visitantes que llegaban, periodistas ocasionales, voluntarios jóvenes de la ciudad, familias que querían adoptar, les contaba la historia con la misma calma de siempre. Se sentaba en su mecedora de madera en el porche, con Luna a sus pies y Estrella recostado junto a la puerta, y comenzaba: el jacaré me enseñó que la vida es frágil, pero el amor la fortalece. Hablaba del rugido que había sacudido el aire, del agua que se tiñó de rojo, del machete que cortó el aire y del salto desesperado que casi le cuesta la vida. Los oyentes, especialmente los ancianos que venían desde otros pueblos, escuchaban con los ojos húmedos, asintiendo en silencio. Para ellos, esa historia era un espejo, reflejaba sus propias batallas contra la soledad, la pérdida de seres queridos, las enfermedades que llegan con la edad. Pero también les devolvía esperanza, porque si un hombre común y una perra callejera podían transformar el dolor en algo bello, entonces tal vez ellos también podían encontrar paz en sus últimos años. Los videos originales habían acumulado millones de vistas a lo largo del tiempo. Seguían circulando en redes sociales, siendo compartidos en grupos de WhatsApp de abuelos, en páginas de protección animal y en canales de YouTube dedicados a historias conmovedoras. Cada vez que alguien lo veía por primera vez, los comentarios se llenaban de lágrimas: lloro cada vez que lo veo, qué ejemplo de humanidad, gracias por recordarnos que aún hay bondad en el mundo. Ancianos de España,
sentados en sus balcones con vistas a plazas tranquilas, escribían cartas largas que llegaban al correo del pueblo. Una señora de Sevilla contó que había adoptado a 2 perros abandonados después de ver el video, y que ahora su casa, antes vacía tras la muerte de su marido, estaba llena de vida. Otro hombre de Galicia confesó que el video lo había impulsado a reconciliarse con su hijo después de años sin hablarse. Luna, en sus últimos días, se acurrucó contra don Miguel una tarde de otoño, cuando el sol calentaba suave y el aire olía a tierra húmeda después de una lluvia ligera. Estaba más débil, apenas comía, y sus movimientos eran lentos como si cada paso le costara un esfuerzo inmenso. El facendeiro la levantó con cuidado, sus brazos ya no eran fuertes, pero el amor le daba fuerzas, y la llevó al porche, colocándola sobre su manta favorita. Allí, con la cabeza apoyada en su regazo, Luna lo miró con esos ojos ámbar que habían visto tanto sufrimiento y tanta redención. Lamió su mano una última vez, un gesto lento y tierno, como diciendo, gracias por todo. Luego cerró los ojos y se fue plácidamente, rodeada de amor, sin dolor, sin miedo. Estrella aulló largo y triste desde el patio, un lamento que recorrió la finca y llegó hasta el río lejano. Los otros perros se unieron en un coro melancólico, como si supieran que se había ido la matriarca, la que había luchado primero contra la muerte. Don Miguel lloró en silencio, acariciando el pelaje gris de Luna hasta que el cuerpo se enfrió. Luego, con ayuda de voluntarios, la enterró bajo un árbol de mango que había plantado años atrás, en el lugar exacto donde ella solía descansar al sol. Sobre la tumba colocó una piedra lisa en la que grabó con su propia mano temblorosa, Luna, la valiente. Gracias por enseñarme a vivir. Estrella se quedó allí durante días, olfateando la tierra, aullando suavemente por las noches. Pero el legado perduraba. Don Miguel, con el corazón pesado pero lleno, adoptó más perros callejeros, honrando la memoria de Luna con cada nuevo rescate. El refugio creció, más voluntarios ancianos llegaban cada semana, encontrando en los animales un propósito que llenaba el vacío de los años. Construyeron más casetas, ampliaron el terreno, y el lugar se convirtió en un símbolo de esperanza en todo el estado. En plazas de España y México, abuelos compartían la historia con generaciones más jóvenes, emocionando a todos con los detalles que aún se recordaban vívidamente: la mordida sangrienta del jacaré, la actitud desesperada de don Miguel lanzándose al agua, el machete reluciendo al hundirse en el ojo del monstruo, las lamidas de gratitud que sellaron un lazo eterno. Cada visionado del video dejaba a la gente de boca abierta, con el pulso acelerado, ansiosos por el giro positivo que siempre llegaba. La historia viralizaba una y otra vez, recordando al mundo que, pese a la crueldad humana, pese al abandono y al sufrimiento, hay héroes silenciosos que cambian finales con un solo acto de coraje. Estrella vivió largo tiempo, custodiando la finca hasta el final. Murió una mañana tranquila, acostado junto a la tumba de su madre, como si hubiera decidido acompañarla en el último viaje. Don Miguel lo enterró a su lado, bajo el mismo árbol, y colocó otra piedra: Estrella, el fiel. Gracias por ser mi familia. El facendeiro siguió adelante, más solo pero nunca vacío. La finca continuó siendo refugio, los perros siguieron llegando y siendo salvados, y la historia de Luna, Estrella y don Miguel se convirtió en leyenda viva. En cada nuevo rescate, en cada lamida de gratitud, en cada mirada de confianza, el mensaje se repetía: el amor vence a la ferocidad del mundo. Y así, en ese rincón humilde de México, la vida continuó, un ciclo eterno de bondad que nació de una tarde de sangre y coraje, y que nunca dejaría de inspirar a quienes la conocieron. El legado de Luna y don Miguel se extendió como raíces profundas en la tierra fértil de San Rafael y más allá, tocando vidas que jamás habían oído hablar del pequeño pueblo mexicano hasta que la historia llegó a sus hogares a través de pantallas. El refugio que nació casi por accidente se convirtió, con los años, en un centro reconocido de rescate y rehabilitación de perros abandonados. Lo que empezó con un cobertizo de paja y unas cuantas jaulas improvisadas creció hasta abarcar varios terrenos colindantes, gracias a las donaciones que seguían llegando de espectadores conmovidos por los videos virales. Ancianos voluntarios de todo el estado se turnaban para llegar temprano por las mañanas, limpiaban los corrales, preparaban comida casera con arroz, pollo y verduras, y pasaban horas sentados en bancos de madera contando historias a los perros, como si estos pudieran entender cada palabra. Doña Carmen, que había sobrevivido a su esposo y a 2 hijos emigrados, encontró en el refugio un nuevo propósito. Llegaba con su delantal floreado y un termo de café,
y se dedicaba especialmente a los perros más viejos y enfermos. Les cepillaba el pelaje con cuidado, les cantaba rancheras bajito y les hablaba de su juventud en el campo. Ustedes me entienden mejor que nadie, les decía, mientras sus manos arrugadas alisaban orejas caídas. Don José, el viudo que antes pasaba los días mirando la televisión sin verla, ahora tallaba juguetes de madera para los cachorros y construía casetas resistentes al sol y la lluvia. Otros abuelos traían sobras de sus propias comidas, mantas tejidas a mano y hasta medicinas que compraban con parte de sus pensiones. El refugio se convirtió en un lugar donde los ancianos, muchas veces olvidados por sus familias lejanas, encontraban compañía, sentido y cariño mutuo con los animales rescatados. Estrella, fiel hasta el último aliento, murió una mañana tranquila de invierno, acostado junto a la tumba de su madre bajo el árbol de mango. No hubo agonía ni sufrimiento, simplemente dejó de respirar mientras el sol salía y bañaba la finca en una luz dorada suave. Don Miguel lo encontró así, con la cabeza apoyada sobre la tierra donde reposaba Luna, como si hubiera decidido reunirse con ella en silencio. El facendeiro, ya muy mayor, se arrodilló con dificultad, acarició el pelaje oscuro que aún conservaba calor residual y lloró sin vergüenza. Los voluntarios lo ayudaron a cavar la fosa al lado de Luna. Sobre la tumba colocó una piedra redonda y lisa, en la que grabó con mano temblorosa: Estrella, el fiel. Gracias por ser mi familia. Los perros del refugio aullaron esa noche en coro, un lamento largo y profundo que recorrió los campos y llegó hasta el río, como si el mismo paisaje llorara la partida del guardián. Don Miguel siguió adelante, aunque cada día se sentía más pesado. Caminaba con bastón, hablaba menos y pasaba horas sentado en el porche mirando el horizonte donde el sol se ponía sobre los maizales. A veces, cuando el viento soplaba del río, cerraba los ojos y parecía escuchar de nuevo el rugido del jacaré, el chapoteo del agua y los ladridos desesperados de Luna. Pero esos recuerdos ya no eran solo de dolor, se habían transformado en algo más grande, en una lección que compartía con quien quisiera oírla. La actitud desesperada valió todo, decía a los visitantes, con voz ronca pero firme. Arriesgué la vida por 2 perros que nadie quería, y ellos me devolvieron la voluntad de vivir. Los videos originales de la historia habían acumulado decenas de millones de vistas a lo largo de los años. Seguían siendo compartidos en grupos de Facebook de protección animal, en canales de YouTube dedicados a historias reales y en foros de ancianos donde se reunían personas mayores para recordar tiempos mejores. Cada nuevo visionado generaba la misma emoción, el nudo en la garganta al ver la escena del ataque, el pulso acelerado durante el salto al agua, la lágrima inevitable cuando Luna lamía la mano herida de Don Miguel. Los comentarios seguían llegando, ahora de nietos que mostraban el video a sus abuelos. Mira, abuelo, esto es lo que tú siempre decías, que la bondad nunca se pierde. Una tarde, meses después de la muerte de Estrella, Don Miguel sintió que su propio cuerpo empezaba a despedirse. Se sentó en su mecedora favorita en el porche, con una manta sobre las rodillas y una taza de café que ya no podía sostener sin que temblaran sus manos. Los voluntarios, alertados por su silencio inusual, lo rodearon con cariño. Le hablaron de los perros que estaban sanando, de los nuevos cachorros que habían llegado esa semana, de cómo el refugio seguía creciendo. Don Miguel sonrió débilmente, miró hacia el árbol de mango donde descansaban Luna y Estrella, y susurró con voz apenas audible: la actitud desesperada valió todo. Gracias a ustedes, mis amigos. Cerró los ojos al atardecer, con el sol tiñendo el cielo de los mismos naranjas y púrpuras que había visto aquella tarde fatídica junto al río. Murió plácidamente, rodeado de voluntarios que lloraban en silencio, de perros que se acercaron a lamer sus manos frías y de la brisa suave que movía las hojas del mango. Lo enterraron en la finca, entre Luna y Estrella, bajo el mismo árbol que había sido testigo de tantos momentos. Sobre su tumba colocaron una piedra sencilla con la inscripción: Don Miguel, el hombre que luchó por los olvidados. Su legado vive en cada lamida de gratitud. El refugio continuó adelante. Los voluntarios ancianos, que habían encontrado allí un nuevo sentido a sus vidas, tomaron las riendas. El lugar se convirtió en una asociación formal, con apoyo gubernamental y donaciones internacionales. Miles de perros fueron rescatados, rehabilitados y adoptados a lo largo de los años. Cada nuevo perro que llegaba recibía un nombre que honraba la historia. Muchos se llamaban Luna, Estrella o Miguel. Y en cada caso, los voluntarios contaban la historia original a los adoptantes, como una tradición sagrada. La saga inmortalizada en videos virales se convirtió en una de las historias más conmovedoras de la era digital.
Espectadores mayores, en España y México, seguían llorando con los detalles vívidos, la mordida sangrienta del jacaré, el machete reluciente hundiéndose en el ojo del monstruo, el chapoteo del agua revuelta, las lamidas de gratitud que sellaron un lazo eterno. De boca abierta, ansiaban cada giro, el sufrimiento inicial, la actitud desesperada, la recuperación milagrosa, la fundación del refugio, las muertes serenas y el legado eterno, y así, en ese rincón humilde de México, la vida continuó. Nuevos perros llegaban, nuevos ancianos encontraban propósito, nuevas generaciones conocían la historia. El mensaje nunca cambió, pese a la ferocidad del mundo, pese al abandono humano y a la crueldad de la naturaleza, un acto desesperado de bondad puede cambiarlo todo. Luna, Estrella y Don Miguel ya no estaban físicamente, pero vivían en cada perro rescatado, en cada lágrima de emoción, en cada corazón que se ablandaba al recordar su historia. Su legado era eterno, un ciclo de compasión que se repetía día tras día, demostrando que el amor, cuando nace del coraje más profundo, nunca muere. En honor a la petición original, la 10ª y última parte cierra el ciclo con una redención total, llena de emoción y valores eternos que tocan el alma de las personas mayores de España y México. Esta conclusión busca dejar una huella profunda, con detalles que hacen latir el corazón más fuerte y una sensación de paz que perdura mucho después de terminar la lectura o la narración en video. El legado de Luna, Estrella y Don Miguel se convirtió en algo mucho mayor que una historia contada en un pueblo remoto. Con los años, el refugio, Hogar de Luna, así lo bautizaron los voluntarios en memoria de la perra que lo inició todo, se expandió hasta convertirse en uno de los centros de rescate animal más respetados del estado. Lo que empezó como un cobertizo con paja fresca y unas pocas jaulas se transformó en instalaciones modernas, amplios patios con sombra natural, quirófano veterinario equipado gracias a donaciones internacionales, zonas de rehabilitación para animales heridos y un espacio especial para los perros ancianos, donde pasaban sus últimos días rodeados de cariño y sin sentir frío ni hambre jamás. Cada mañana, el sol salía sobre los campos y encontraba a voluntarios, muchos de ellos ancianos como los que habían conocido a Don Miguel, abriendo las puertas, preparando comida y hablando con los perros como si fueran familia. La historia original, inmortalizada en aquellos primeros videos simples grabados con un teléfono viejo, se convirtió en un clásico viral que nunca dejó de circular. Millones de personas la veían una y otra vez, abuelos en sus casas de pueblo en España, sentados junto a la ventana con una taza de café en la mano, lloraban al revivir la escena del jacaré emergiendo del agua turbia, las mandíbulas abriéndose como una trampa mortal, el salto desesperado de Don Miguel al río helado, el machete cortando el aire y la sangre tiñendo todo de rojo. Luego venía el momento de las lamidas de Luna, esa lengua áspera limpiando la herida del hombre que la había salvado, y los espectadores sentían el mismo nudo en la garganta que habían sentido la primera vez. Me hace llorar cada vez, escribían en los comentarios. Es la prueba de que aún hay bondad en este mundo cruel. Gracias por recordarnos que vale la pena arriesgarlo todo por los débiles. En México, la historia se contaba en plazas, mercados y cocinas. Las abuelas la repetían a sus nietos mientras amasaban tortillas. Escucha bien, mijo, esta es la historia de cómo un hombre común se convirtió en héroe por amor a una perra y su cachorro. Los abuelos, con bastones en mano y ojos nublados por la edad, asentían y agregaban detalles que habían oído de boca de quienes estuvieron allí, el olor a sangre y lodo, el rugido que sacudió los árboles, el silencio que cayó cuando el jacaré finalmente se hundió derrotado. Cada narración era un ritual de transmisión de valores, compasión, valentía, lealtad. Y siempre terminaba igual, pese a los humanos que abandonan, que golpean, que olvidan, siempre hay alguien que dice, no hoy. Y eso lo cambia todo. El refugio siguió honrando el espíritu de Don Miguel. Cada perro rescatado recibía un nombre que evocaba la historia. Muchos se llamaban Luna, Estrella, Miguel, Rosa, en memoria de la esposa perdida, o Jacaré, para recordar que incluso los monstruos pueden ser vencidos. Los voluntarios ancianos se convirtieron en los nuevos narradores. Se sentaban con los adoptantes cuando alguien venía a llevarse un perro y les contaban la historia completa, con todos los detalles sensoriales, el chapoteo del agua, el dolor que ardía en el brazo de Don Miguel, la mirada de Luna cuando lamió su mano como diciendo, gracias. Este perro que se lleva, decían, viene de una familia que nació en sangre y coraje. Cuídelo como se cuidaron ellos. Con el tiempo, el refugio se volvió autosuficiente. Las donaciones continuaban llegando,
desde pequeñas cantidades enviadas por abuelos conmovidos hasta grandes aportes de fundaciones internacionales que habían visto los videos. Se construyeron más casetas, se contrataron veterinarios permanentes y se inició un programa de educación en escuelas. Niños y niñas aprendían que los animales no son cosas desechables, que merecen respeto y amor. Cada año, en el aniversario del rescate, se organizaba una pequeña fiesta en la finca, música suave, comida para todos, y un momento de silencio junto al árbol de mango donde descansaban Luna, Estrella y Don Miguel. Los voluntarios colocaban flores frescas sobre las tumbas y contaban la historia una vez más, como un rito sagrado. Los espectadores mayores, en España y México, seguían siendo los más fieles. Muchos tenían ya nietos que crecían viendo los videos. Cuando yo me vaya, decían algunos abuelos, quiero que mis nietos recuerden esta historia. Otros adoptaron perros después de verla, rompiendo su propia soledad. Una anciana de Valencia escribió una carta que se leyó en voz alta en el refugio. Gracias a ustedes, mi casa ya no está vacía. Tengo a Luna, una perrita rescatada que me lame la mano todas las noches. Siento que Don Miguel y la verdadera Luna me sonríen desde algún lugar, y así, la historia que comenzó con una perra callejera sufriendo bajo el peso de la crueldad humana terminó convirtiéndose en un faro de esperanza. El sufrimiento inicial, el abandono, las piedras, el hambre, la indiferencia, no fue olvidado, pero fue superado por algo más grande, la redención que nace cuando alguien decide actuar con desesperación y amor. Luna, Estrella y Don Miguel ya no estaban físicamente, pero vivían en cada perro que encontraba un hogar, en cada lágrima de emoción, en cada corazón que se ablandaba al recordar su hazaña. El río seguía murmurando allá abajo, pero ya no era amenaza, era solo parte del paisaje, un recordatorio de que la vida puede ser feroz, pero también profundamente bondadosa. En la finca, los perros jugaban bajo el sol, los voluntarios ancianos sonreían mientras repartían comida, y el árbol de mango extendía sus ramas como brazos abiertos, protegiendo las tumbas donde descansaban 3 almas que habían cambiado el mundo con un solo acto desesperado. Y cuando el sol se ponía tiñendo el cielo de los mismos naranjas y púrpuras de aquella tarde inolvidable, los que pasaban por allí sentían una paz profunda. Porque sabían que, aunque el sufrimiento existe y la crueldad humana también, siempre habrá alguien dispuesto a saltar al agua, a blandir un machete oxidado, a arriesgarlo todo. Y eso, al final, es lo que hace que la historia siga viva, generación tras generación, corazón tras corazón. La vida continuó. El ciclo de bondad se repitió día tras día. Y en algún lugar, entre las estrellas que brillaban sobre San Rafael, Luna, Estrella y Don Miguel miraban hacia abajo, con ojos llenos de paz, sabiendo que su historia no había terminado, simplemente se había convertido en eterna. Fin.